Él retoma el espíritu de la Shoah, del holocausto judío. Pero no solo eso, sino que retoma mucho de lo que pasó entre las dos guerras mundiales, el periodo de las dos, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y entre varios de sus textos que son muy notorios, muy importantes, quedó todavía para sí, aquí está bien. no, pero aquí todavía no. Acá. Gracias. Sí, aquí es. Gracias. Hay una parte donde Paul Celan llega a decir que Dios quiere creer en la humanidad. Siempre se insiste doctrinalmente en que debemos, como seres humanos, creer en Dios. Pero Paul Celan dice, no, ¿acaso tú puedas creer en nosotros? Después de tantas decepciones que te hemos producido como humanidad. ¿Sí? La tercera poeta, mujer, Nelly Sachs, ella se llama Premio Nobel de Literatura, también alemán. También retomó el espíritu del sufrimiento de las épocas, de la primera parte del siglo XX, los primeros 50 años. Y también escribió así con ese espíritu de tragedia, de sufrimiento, de desgarramiento, de una existencia humana terrible. Y el cuarto poeta, que ya lo hemos citado en las predicaciones, es latinoamericano, es el peruano César Vallejo. César Vallejo. Yo nací un día que Dios estaba enfermo, grave. Así dice ese poema, que tiene un título que nadie sabe qué significa. El poema se llama Espergesia. ¿Qué significa? Yo creo que ni eso. Espergesia. Nadie sabe qué significa. Hasta la vida. Los estudiosos se han dado de topes toda la vida y no logran saber qué significa esa palabra. ¿Y no está en el diccionario o no? Imposible que esté en el diccionario. Es un neologismo que él inventó. Espergesia. Yo nací un día que Dios estaba enfermo. Estamos aludiendo a todo esto porque antes de que llegaran todos los que ya estamos acá, leímos completo el capítulo 3 del libro de Job. Se trata de que hoy, en nuestro tiempo, y por eso nuestro tema dice así, la explosión ¿qué? La explosión ¿qué? Poética de Job. Quien quiera que haya estado detrás de la obra, y con eso estamos hablando del anonimato de los autores. Página 4. Esta es la página 4. Pero yo no tengo esa explosión. Aquí está, la explosión poética. Aquí arriba. Gracias. La clásica página 4. Como antes era la página 3 de Ovaciones. No sé si alguien se acuerda. Pero me gusta la página 3, por razones non sanctas. Eso. Bueno, el libro de Job hoy, como poesía, debe ser leído como un poeta contemporáneo. No tenemos otra alternativa, que fue lo que hizo este señor, justamente, fue lo que hizo Francisco Serrano, tomar la poesía de Job, que él no conoce el idioma hebreo, pero se sirvió de otras traducciones, muchas de la Biblia que hay, y dijo, yo voy a hacer mi propia versión, para que Job suene hoy, en el México contemporáneo, en el siglo XXI, que suene Job como un poeta contemporáneo nuestro, como un autor, como un creyente en este caso, como alguien que expresa todo lo que acabamos de escuchar. Francisco Serrano, sí, lo que hemos mencionado antes. Este capítulo 3 obviamente es una versión diferente y qué bueno que están los demás que llegaron para escuchar la otra. Leímos de Dios habla hoy. Y después Job abrió la boca y maldijo su día. Y Job exclamó y dijo que perezca el día en que yo nací, la noche en que se dijo, concibieron a un hombre. Y leo el final. ¿Para qué dar a luz a un desdichado? Y vida a los que sufren amargura, a los que aman la muerte, que no llega aunque la busquen más que los tesoros, a los que se deleitan cuando hallan el sepulcro y se gozan delante de su tumba. Y se gozan delante de su tumba. ¿Cuántos yo canta así la basaron? Y se gozan delante de su tumba. 11. El famoso endecasílabo castellano. 11 sílabas. El verso más limpio y más rítmico de la lengua castellana.
Deca. 7, 9 y 11 sílabas. Pero las 11 son lo máximo que hay en la poesía en español. Octavio Paz escribió Piedra de Sol, su famoso poema de 1958. Es un poema extenso, tiene más de 500 versos, que además alude al ciclo de Venus. Y todos, absolutamente todos los versos del poema tienen 11 sílabas. Todos. Todos. Incluso si ponemos un ejemplo, para que vean ustedes la grandeza de nuestro premio Nobel. Que murió el 19 de abril. Gracias. Dice, Madrid y hay un año. Y así está el verso. Está el verso con el número. Madrid, 1937. 11 sílabas. Madrid, 1937. 11 sílabas. 4, 6 y 4, 10. ¿No? Porque está dicho con número, pero uno lo lee. El número lo dice con la letra, ¿no? Sí. Y salen las 11 sílabas. En decasílabas, nadie pensaría que en una fecha Decasílabas, sí. Es un decasílabo. En Exacto, eso decía yo. En decasílabas, 11 sílabas. Pero escuchemos otra vez el verso de Job. Y se gozan delante de la tumba. Los autores hebreos del libro de Job, anónimos, los autores que trabajaron esto, nunca se imaginaron que uno de sus versos antiguos, en ese idioma tan complicado, todos los idiomas lo son, siglos y siglos después, llegarían sus palabras a sonar en un buen endecasílabo de español. O sea, nunca se imaginaron eso. Y aquí está. Y se gozan delante de la tumba. 11 sílabas. A un hombre al que cerraron el camino y a quien su Dios ha hecho prisionero. Como mi pan se han vuelto mis suspiros, y como el agua corren mis lamentos. Y como el agua corren mis lamentos. 11. Y como el agua. Acuérdense que como él, cuando se juntan vocales, eso se llama sinalefa. Y como el agua, corren mis lamentos. 11 sílabas. Eso hizo Francisco Serrano con el libro. Poeta mexicano. Y para la traducción, ¿qué fue lo que hizo para que fuera Cuadrara, ¿no? Exacto, un poema perfecto? Tuvo que revisar las versiones previas. Él reconoce y dice al principio, yo no sé hebreo, no conozco el idioma original del texto. Los especialistas sí conocen, importantísimos especialistas que ha habido, don Alfredo Campos, por ejemplo, que conocían el hebreo bien. Pero hay que conocer el hebreo, hay que conocer el español y hay que saber poesía. Los mejores poetas, los mejores poemas traducidos son por los poetas. Los poetas son los mejores traductores de poesía. Porque el poeta es capaz de hacer esto. Job sonando en endecasílabos. Fray Luis de León traduce el Cantar de los Cantares en versos famosos de 8 sílabas. Completito el Cantar de los Cantares, que no es tan largo. Pero aún así hizo también, Fray Luis de León hizo esto mismo. Trasladó, él sí conocía el idioma bíblico, trasladó el contenido y la forma profunda del texto original, la trasladó esa forma a la forma castellana de versos de 8 sílabas, Fray Luis de León. Eso hizo con el Cantar de los Cantares. Esto que estamos leyendo ahora de Francisco Serrano desde México es uno de los mejores poetas mexicanos que hay. Francisco Serrano. No es tan famoso, pero ¿quién es? Su obra tiene reconocimientos. Ha hecho muchas cosas importantes. Esta para mí es la mejor que ha hecho. Su versión castellana del libro de Job. Y los autores anónimos tenían presente esa métrica o ritmo de poema. En su idioma. ¿En su idioma? En su idioma, sí. Hay una métrica profunda en el hebreo, en la poesía bíblica.
Toda poesía tiene métrica, toda buena poesía. No digamos Marco Antonio Solís, el poeta del siglo. No. Lo que van de premiar de Sí, la acaban de premiar. Donde premiaron a un amigo, por cierto. Sí, le dieron un premio de gran creador de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Sí, esto fue el miércoles. La buena poesía toda tiene métrica de fondo, porque la métrica produce el ritmo. Métrica, ritmo, con o sin rima. El poema que les mencioné de Octavio Paz, de Piedra de Sol, son versos blancos, no tienen rima, pero todos tienen 11 sílabas. Blancos cuando no hay rima. Verso blanco, no tiene rima. Ok. Si ustedes escuchan las canciones, por ejemplo, de Joaquín Sabina, todas tienen rima, porque la canción obliga a que tenga rima. Nuestros himnos deben tener rima. Los cantos tienen ese problema, no tienen rima, y como no tienen rima, los compositores, aunque sean muy buenos y muy buenos creyentes, no saben qué hacer con la falta de rima. No saben qué hacer, ni Marcos Witt, ni José Adrián Romero, ninguno sabe qué hacer con la rima, no pueden, porque les falta la poesía, les falta la métrica, les falta el ritmo, pero no vamos por ese lado. Y como el agua corren mis lamentos. Temo al mismo temor de lo que ocurre, me ha sucedido lo que más temía, me ha sucedido lo que más temía. Hay un problemita ahí con el acento, pero son los 11. Son los 11. Y así le podemos ir contando en el librito, nada más por deporte. Podemos ir viendo, a ver, este tiene no sé cuántas días. Porque cuando se lee eso bien, cuando se disfruta, cuando se percibe cómo va el ritmo del poema, ¿sí? Todo poema tiene que ver, igual que la música y el canto, con la respiración. La poesía es respiración. Por eso algunos poetas decían, no, yo soy un poeta asmático. No porque tuviera asma de verdad, sino porque a la hora de escribir, escriben de otra manera y respiran de otra manera. Toda poesía parte de la respiración. Toda poesía parte de la respiración. Y termina. No hay para mí tranquilidad ni calma, ningún reposo, solo tú. Ningún reposo, solo turbación. Tiene 10, pero como es aguda, se le aumenta uno y solo 11. ¿Así? Sí, pero es aguda, palabra aguda, turbación, termina al final, se le agrega uno. Cuando es esdrújula se le quita. Todo eso es arte poética. Es teoría poética. ¿Qué es esto? Bueno, pues a eso nos lleva Job, con página 4, la explosión poética de Job. ¿Por qué explotó poéticamente Job? A ver, atención. Job explotó espiritualmente. Job explotó existencialmente. Job explotó moralmente, psicológicamente, es más, psicoanalíticamente. Explotó poéticamente. Y todo eso lo contiene la poesía. Estrictamente hablando, el poema del capítulo 3 del libro de Job que hemos leído hoy, en estas dos versiones. La diosa habla hoy, para darle mérito a las sociedades bíblicas unidas aquí representadas. Muy bien, y muy bien representadas. La versión Dios habla hoy tiene muchísimo mérito. Porque hay otro problema con la traducción bíblica. Nosotros le llamamos versículo a lo que está numerado. Versículo 3, muy bien, versículo 5. Cada versículo en los libros poéticos puede tener 2 o más versos adentro. Por eso es incorrecto llamarle versos a los versículos bíblicos. Juan 4, verso 3. No. Juan no tiene versos porque no es poesía. Punto. Juan 4, versículo tal. No tiene versos. Sí hay alguno que otro por ahí, pero no tiene versos. No se le llama versos a los versículos de la Biblia. Todos son versículos. Pero hay un problema enorme. El versículo también es una forma poética diferente.
Y hay gente que ha escrito poesía versicular de una manera genial. Eso pasa con la que Dios habla hoy. Es una traducción versicular de la poesía bíblica. En todos los casos, Salmos, Job, Proverbios, Cantares, Lamentaciones. Es una traducción versicular que no le tiene miedo a alargar el verso. Un versículo es un verso largo. Lo más largo que se hizo en la lengua castellana, hay muchos largos, pero el gran maestro de los versículos largos de hasta 14 sílabas fue Rubén Darío. En España los dejó con la boca abierta cuando vieron sus versos de 14 sílabas. Y sí se escribían allá. De hecho, allá nacieron, obviamente. Pero cuando Darío les recetó sus versos de 14 sílabas, los españoles dijeron, no puede ser. Los tetraedecasílabos. Por eso, 14 sílabas. 14. Tienes uno. En decasílabos o decasílabos son 14. Pero son los versos más largos, versos. Darío los escribía con rima, claro. Versos de 14 sílabas, son versos de arte mayor, se les llama. Cuando se pasa de 14 sílabas un verso, estamos delante del versículo. Versículo poético, que no es lo mismo que el versículo numerado de la Biblia. El versículo es otra historia. El gran maestro universal del versículo fue un estadounidense que se llamó Walt Whitman, a quien le copió José Martí, aunque casi fueron contemporáneos. José Martí también escribió muchos versículos. Bueno, antes de que puedan decir nada a sus amigos, dicen Gerard West y von Gisengele, ellos dos escribieron este texto, procede de la revista Concilio. Esta es la revista Concilio, la revista teológica más importante del mundo. Esta. Concilio, Revista Internacional de Teología. Circúlela. Este número está dedicado completamente a Job, el Dios de Job. Se publican 3 números o 4 al año. Y aparecen en todos los idiomas habidos y por haber. ¿Y quién la publica? La publica, en el caso de español, la editorial Verbo Divino. Pero se publica en todos los idiomas: italiano, español, holandés, que me digan. ¿De Duby? ¿Perdón? ¿De Duby? No entiendo. La persona que lo escribe, la editorial que lo escribe. Verbo Divino. Verbo divino. Verbo Divino. De hecho, están disponibles muchos números. Carísima, porque ahí está. Este número lo tenemos electrónico, así que no hay problema. Antes de que puedan decir nada a sus amigos, aconsejando, entre comillas, inmediatamente a Job para que confiara en ellos, ¿qué hace Job? Toma la palabra, asalta la palabra, se apropia de la palabra y dice: aquí estoy. A mí no me van ustedes a sorprender con sus pseudo consejos, que de por sí lo soltaron. Pero después de él, o sea, él marcó la agenda. Y por eso es una explosión poética, espiritual, psicológica, moral y existencial. Es una insurgencia de la palabra poética en labios de Job. Job se apropia de ella y se suelta de una manera brutal. Ahorita escuchamos estas dos traducciones, pero hay otras que también reflejan ese ímpetu formal por un lado, pero al mismo tiempo, como hemos dicho, quizá la parte más fuerte de todo el asunto, claro, es espiritual, sí, pero sobre todo la mezcla entre lo espiritual y lo existencial es lo que le da fuerza a lo que Job escribe y dice, suponiendo que lo haya escrito él. ¿Por qué? Porque así como el poema de César Vallejo, Espergesia, yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave, y cerca del final de sus días, como vivía en París y ahí murió, él profetizó su muerte. Yo moriré en París con aguacero. Yo moriré en París con aguacero. ¿Cuántas? 11. Las 11 sílabas son el clímax rotundo de la poesía en español. También 7 y 9, que a veces se mezclan 7, 9 y 11, y lo que sale siempre es una bomba política. Al final acepta el consejo de su esposa, no en el sentido de maldecir a Dios, tampoco bendice a Dios necesariamente. De que no lo maldice es un hecho,
Al contrario, va a maldecir el bien que nació, que a fin de cuentas es lo mismo. Sí, claro. Sí. Tal vez la muerte y la destrucción que se habían producido en torno a él y dentro de sí mismo lo habían apuntado, dicen estos autores. Tal vez es posible. Ahora, sin embargo, el desafío radical de su esposa impacta en su mente entumecida. Y aquí van a decir ellos que la extraordinaria ambigüedad del texto masorético, que es en el que se basa la traducción que tenemos, permite las dos traducciones: bendice o maldice a Dios y muere. Se valen las dos traducciones. Mucha gente en esa época y hasta la actualidad muere bendiciendo a Dios. Es una forma de morir. Bendecir a Dios en el lecho de muerte es una forma de morir. Pero esa extraordinaria ambigüedad del texto tiene su efecto teológico. Es un efecto teológico, es un efecto profundo, es un efecto directo. Estamos diciendo que es profundamente existencial y por eso lo estamos comparando con esos otros poetas y poemas. ¿Sí? Hay varias antologías, por ejemplo, sobre el tema de la muerte, en todos los tonos y sabores y cosas que se puedan decir sobre la muerte, de todo, desde lo festivo hasta lo trágico, en todas las variantes que hay, cantidad de poesía sobre la muerte. Y ahí, y en muchos de esos poemas de todas las épocas aparece esta sensación de cómo la parte espiritual ante la muerte puede ser o muy positiva, más o menos mesurada, o muy trágica, según sea el caso. Hay de todo. ¿Sí? Si ser justo y bendecir a Dios provoca tales estragos, que era su caso, había sido justo y bendecía a Dios, entonces, ¿qué daño puede provocar maldecir a Dios? Si ya él había perdido absolutamente todo, menos la fe. Con eso se sostuvo, finalmente. Antes había rechazado pecar con sus labios, pero ahora ¿qué hace? Dicen estos señores. Se desenfrena. Ya nadie le frena la boca, ya nadie lo para, ya nadie lo detiene, ya no hay nada que le pueda impedir que se exprese así. Y los amigos más adelante, varios de los 4, le dicen: oye, no exageras, estás vociferando demasiado, Dios te va a castigar, además de que ya te castigó por lo que no sabemos qué has hecho, además de eso ahora te va a castigar por boca floja. No estás haciéndole caso a Eclesiastés 5:2. El Señor está en el cielo y tú estás en la tierra, por lo tanto, mire tus palabras al hablar. El Señor está en el cielo y tú en la tierra, sean pocas tus palabras. Sí. Pero si algo caracteriza a la poesía de este tipo, es la verborrea. La verborrea. Cuando la poesía es verborreica, porque tiene mucho que decir, pues hay que prepararse para atender o para acercarse a ese tipo de poesía. Hace poco falleció un poeta relativamente joven, andaba en los 72 más o menos. Él era hijo de Efraín Huerta, uno de los compañeros de Octavio Paz. Y murió también su hijo. El angelito, David Huerta, el hijo de Efraín, se aventó un poemario como de 400 páginas, que eso es solo un poema, todo el poema está en un libro, es un poema largo, totalmente versicular, totalmente hecho con versículos. El poema se llama, como bien debería llamarse, Incurable. Incurable, porque es una barbaridad, es una verborrea que parece que no va a terminar nunca. Sí, muchísimo, algo así como que. Bueno, dice más, quizá porque era reacio a seguir completamente la propuesta teológica de su mujer. Vean cómo dicen estos autores acá. La propuesta teológica de su mujer. No fue un coraje, como hablábamos hace 8 días, no fue un exabrupto o un enojo de la esposa. No, ya no estés molestando, ya muere, ¿qué te estás haciendo el fuerte? No, es una propuesta teológica. Job no maldice a Dios directamente, sino que
Indirectamente. Indirectamente. Pues maldice el día de su nacimiento. Pero ¿por qué dice propuesta teológica? Porque sí es una propuesta teológica. ¿De creer o no creer? ¿O Sí. de ya darse por vencido? Sí es una propuesta teológica. Con esta afirmación, estos señores están reivindicando también a la esposa. Claro. Están considerándola en serio. O sea, lo que dijo ella no fue una cosa, Un berrinche, ¿no? capricho, ¿no? Un enojo así típico. No. Ella, en el espíritu de lo que estos señores están retomando, ella se tomó en serio el problema. Se tomó en serio la situación y dice, a ver, estás en condiciones tan deplorables que si tú maldices a Dios es muy probable que no te pase nada más grave de lo que ya te pasó. En el colmo de los casos el Señor toma tu vida y adiós. Ya. Tampoco le está proponiendo el suicidio, porque eso es otra cosa. ¿Cómo que maldice o bendice a Dios y muérete? Sí, pero él podía morirse por su voluntad. No. Pero tampoco le está diciendo suicídate. No es la idea. O sea, ya abandónate, ¿no? Abandónate, déjate y ya que Dios haga su voluntad. Sí. Hablaba como que ella era. ¿Cómo qué? Hablaba como era ella. Bien dicho. Bien dicho, sí, como ella era, sí. Eso nos habla algo de su carácter, ¿no? Aunque no se mencione mucho a ella, ahí hay un carácter de fondo, obviamente. Bueno, segundo paso. La prosa de los capítulos 1 y 2 deja de ser el medio adecuado para lo que Job quiere decir. Ya no sirve la prosa. Hay momentos en que la prosa ya no funciona, aquí en el libro. Llega el momento en que ya no funciona. Y así el texto entonces se desplaza hacia la poesía. Con un gran problema que tenemos nosotros como lectores muy asiduos del texto. Aunque no estemos tan familiarizados con el libro de Job, porque si yo les pregunto qué dice el capítulo 15, pues no nos vamos a acordar. No. Si pensamos en otros versículos sueltos, probablemente sí, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive y no sé qué, y de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven, y paremos de contar, porque no creo que recordemos más de 3 o 4 versículos del libro. Recordamos la historia, sí, el conflicto más o menos en general, y el cierre, no sé qué. Es más, el nombre de sus hijas que tuvo al final, ni siquiera tampoco nos acordamos. Una de ellas se llamaba Gemini. ¿Sí? Bueno, entonces, el problema que tenemos como lectores de poesía o lectores de la Biblia, la parte poética, es que la forma no nos importa. Eso que les estoy diciendo de las sílabas y eso, no, ¿eso para qué? No, perdón. Si alguien como Francisco Serrano, los otros traductores, Alonso Shaw y otros, Frentepos y demás, han trabajado el libro de Job y otras partes poéticas de la Biblia, es porque es necesario hacerlo así. Por ejemplo, en el versículo 4, dicho en versículo de la Dios habla hoy, 4. Ojalá aquel día se hubiera convertido en noche, que Dios lo hubiera pasado por alto y no hubiera amanecido, con signos de admiración. En el texto que tengo acá son 3 líneas, pero es un versículo. Versículo en el sentido poético, no en el sentido de la numeración de las secciones de la Biblia, no, versículo poético. Y ya lo dije, y lo repito, para que quede bien claro. Dios habla hoy, y otras traducciones similares, la traducción en lenguaje actual también, son traducciones versiculares de esta poesía. Cuando alguien como Serrano se toma en serio la tarea de trasladar algo que es poético a la poesía en español, entonces es cuando nos mete el dichoso endecasílabo. ¿Y por qué es necesario utilizar el endecasílabo? Es necesario porque hablamos español. Y en español el verso más limpio es el de 11 sílabas. Es el clímax de la poesía en español, las 11 sílabas. Es el clímax. Ahora, para hacerle justicia a los italianos, claro, hay que hacerle justicia a los italianos. Mucha de esa poesía que se empezó a escribir así, en
siglo de oro español, 2 siglos de oro de hecho, fue copiada del italiano. ¿Se acuerdan de Petrarca? De Dante Alighieri. De Dante, sí, de Petrarca, pues quién sabe. Petrarca y Dante Alighieri y otros nombres más de la época, que escribiendo en italiano, los poetas españoles les copiaban a los italianos las formas, los temas también, pero sobre todo las formas, las sílabas, los ritmos de la poesía. Muy bien, entonces, ese segundo parrafito de la página 4 es muy importante porque mezcla las dos partes, forma y fondo. Los teóricos de la política en México decían que en política todo es forma, la forma es fondo. La forma es fondo. La prosa deja de ser el medio adecuado para lo que Job quiere decir y así el texto se desplaza hacia la poesía. Sin embargo, este cambio es mucho más que un simple cambio de prosa a poesía. Y vean lo que dicen estos señores, pues es también un cambio de teología, de doctrina, de pensamiento religioso. Si no quieren usar la palabra teología, no se preocupen. Es pensamiento religioso, es análisis de la fe. La teología es pensar la fe que tenemos. Eso es la teología, pensar la fe, pensar el misterio, explicar lo más que se pueda el misterio que no alcanzamos a abarcar, por supuesto, pero pensamos. La teología hace pensar la fe. Eso es la teología. Por eso los libros religiosos están los de psicología. ¿Están qué? En los de psicología hay. Algunos sí, en efecto, pero ahora las buenas librerías ya tienen sus secciones también de religión. Las buenas, el sótano, tiene su sección. San Juan Inés de la Cruz llenaba esos requisitos como las 11 sílabas. Por supuesto. Ella fue una gran maestra de la forma poética. Dígale, hombres necios. Pero eso no es nada. Eso es, ¿qué? El libro de Serrano no viene marcado con los versículos, ¿verdad? No, viene así. corrido. Viene corrido, sí. No viene. Sí, no vienen marcados los números. Sí, hizo corrido, justamente para liberar al lector de esa presión de que el versículo, no, tú léetelo de corrido y adelante. ¿No? Sí, no está marcado. Todo el libro de Job. Es todo, es completo. Es completo. Así deberían hacerle toda la Biblia, ¿no? Sin versículos. Es un gran trabajo. Por ejemplo, un amigo que vive en Suiza hace unos años me trajo una Biblia en francés, gordota, enorme. No la trajimos a la exposición. Hecha por escritores franceses. Toda la Biblia traducida con criterios literarios. Toda, completa. Toda. En español ha habido muy buenos intentos. Lo que hizo en España Luis Alonso Schockel casi logra eso. Sí, porque invitó incluso para el libro de Job o de Cantares, invitó a un poeta mexicano, sacerdote, lo invitó a colaborar también para hacer eso. Y la Biblia literariamente es buena, muy buena. O sea, sí hay resultados, ¿no? Pero lo que este señor hizo es diferente en el sentido de tratar de hacer a Job hablar como un poeta contemporáneo en México. Así, de ese tamaño. En América Latina, está en español. Y sin saber el hebreo, ¿no? Porque Y sin saber el idioma. Si lo hubiera sabido, es muy probable que hubiera echado todavía mejor. Pero aún así, ese trabajo rítmico y de las sílabas y todo eso es óptimo. Y así todo el libro está, ¿eh? Uno puede agarrar así como deporte y abrir al azar y encontrarse los endecasílabos por todos lados. O sea, nadie le dijo, lo tienes que hacer en endecasílabos. No, este fue un proyecto personal que él hizo. Se lo propuso al gobierno cuando todavía era Conaculta y Conaculta le dijo, va, órale, te voy a hacer ¿cuántos ejemplares? Vamos a hacer 6,000 ejemplares. 2011. El gobierno mexicano publicando el libro de Job. Español. Subrayen esa frasecita, por favor. Pues es también un Cambio de teología. La última frase del segundo párrafo. Es también un cambio de teología. Y terminamos hoy con un buen tiempo.
No, que hemos soltado varias cosas. Sí, se seguimos escuchando bien, ¿no? ¿Ya le subí? Porque no se oía eso. No, pero no está bien. Sí que me vean. Aunque se acercaran, también escucharían. Nos encontramos en este punto con los comienzos de otra teología. Ya no es la teología del capítulo 1 y el 2, ya no es esa. Ya no es la del 1 y el 2. Con un grito de furia y dolor, con una teología incipientemente incoada, es decir, desarrollada, creada, escrita. Eso significa incoada. Casi que se la saca de la manga. A partir del capítulo 3 hasta el 41, que es donde se cierra la parte poética, ese es el corazón de todo el libro y es el poemario. Pero una cosa es de que leamos a Job, a él hablando, y otra cosa es escuchar a los amigos, porque se van intercalando. Él no se suelta en un monólogo de 30 capítulos, no, habrá que ver, vamos a contarlos después. Vamos a contar cuántos de los 42 capítulos de Job, del libro, en cuántos habla el propio Job. Anda por ahí de 20 tantos, digamos, ¿no? Ese es el Job que habla. En cierto modo es lo que más nos interesa, pero también tenemos que escuchar a los amigos. O sea, el libro nos somete a un tormento espiritual, literario, psicológico y moral de tener que escuchar a los amigos. Y está bien, es necesario escuchar la contraparte. Es necesario escuchar el contrapeso, la voz de la tradición. Ellos representan a la tradición que se niega a aceptar esto que va a ser Job. Aquí hay un intento de deshacer lo que Dios había hecho en Génesis 1. ¿En qué sentido? Dios dijo que exista la luz. Y se hizo la luz. Génesis 1:3. Pues Job afirma lo contrario. Que el día se convierta en tinieblas. Al revés, de la luz a las tinieblas. O sea, no de la oscuridad a la luz. Está llegando todavía algo muy rápido. ¿Sí? De las tinieblas a la luz. Es al revés lo que propone Job. Porque entonces Job se va al lado oscuro de Dios y de la realidad. Lo voy a poner, esperemos que otro de los demonios nos sirva mejor. Vamos a ver. Pues hay que pedirlo, no funciona bien. No se ve que Hay que pedirlo, pero ya está muy bien. lo que Job va a hacer, Negros o café. Job no funciona, pero Tampoco. Job se va a sumergir A ver, es el verde. en el reino. Mucha atención aquí, mucha atención. Job se va a sumergir en el reino del no ser. En el reino. Por eso alude a las tinieblas. Por eso alude a la oscuridad. Sí. Job se sumerge en el reino del no ser. Sumergir en el reino, si quieren entre comillas, en el reino del no ser. ¿Qué es el no ser? ¿Qué es la no existencia? ¿Qué es la negación del ser? Ese es un problema ontológico, se le llama, pero no se preocupen con esos términos. El no ser es enfrentar la realidad negativa de la vida. Es enfrentar la invisibilidad humana, como se dice tanto. Es que me están volviendo a invisibilizar, dicen las mujeres, los niños, los sectores marginales. Nos están invisibilizando otra vez. Nos están deshumanizando. El no ser es el reino también de la deshumanización. Cuando las personas son vistas como no personas, lo que está pasando ahora en Palestina. Discriminación podría ser, ¿no? También es parte de eso. Pero cuando Job hace esto, y lo hace de una manera tan elocuente, tan dura, ¿no? Dice aquí al final que Job lucha por encontrar la forma de hablar de Dios, porque se la pasa hablando de Dios todo el tiempo. Y en el momento en que habla de Dios, en ese momento hace teología. Y lo dice aquí, entre signos, entre guiones. Es decir,
de hacer teología. Hablar de Dios es hacer teología. Por eso desde Perú, el padre Gustavo Gutiérrez escribió un comentario sobre el libro de Job que se llama así: hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Que no es lo mismo que hablar de Dios desde la riqueza, desde la estabilidad, desde la estabilidad. ¿Qué iba a decir ahora? Sí, es que en la mañana estaba escuchando Sí, y ahorita con lo que usted está diciendo, dice aquí en el 13, Sí. capítulo 13, sí, que me mate, en él tengo mi esperanza, pero en su propia cara defenderé mi conducta. Lo escuché y se me hizo muy atrevido contra lo que pensamos normalmente de Job, sí, ¿no? sí, claro. Sí, Parte de otra teología, ¿no? No. sí. Hoy vamos con el 14, ¿verdad? Pero si está en el 13, sí, es verdad. Esto es atrevido, ¿no? Es lo que dijo el domingo pasado, ¿no? Sí, el capítulo 13. Está bien. Entonces, 13, 13. 15, se me hizo, no sé, muy atrevido, ¿no? Es que lo es todo el tiempo. Porque además, y con eso ya cerramos, tenemos 2 minutos, toda buena poesía es transgresora. Toda buena poesía es transgresión. Transgresión verbal, transgresión social, transgresión política, incorrección a manos llenas. Porque si la poesía no provoca, si la poesía no hace pensar, si la poesía no hace sentir, si la poesía no hace reflexionar o meditar, no cumple su función. Si la poesía repite lugares comunes, ¿no? Así como la canción de Denise de Calaf sobre el Día de las Madres. Tú eres, y aún así en el éxito que ha tenido. Sí. Ya se hizo un Si tuviera fuerza poética tipo Serrat, Sabina, Silvio Rodríguez, algo así como eso, otra cosa sería. Que además lo hay, ¿no? Si dijéramos solamente hay Denise de Calaf, solamente hay Marco Antonio, no, gracias a Dios hay muchísimo. Muchísimo, bien hecho, bien pensado. Chico Buarque en Brasil, por ejemplo. Maravilloso, maravilloso. Chico Buarque, bueno. Entonces terminamos cuando esto dice aquí que esa forma de hablar de Dios surge y se encuentra en el contexto de un inmenso sufrimiento y de una enorme pérdida. Por eso mencionamos todos esos otros Transición puede también pensarse que evoluciona. No es transición, es transgresión. Transgredir. Brincarse la tranca, pasarse de listo, proponer otras cosas diferentes, ser provocador. atreverse a. De hecho, les tengo una sorpresita para el sermón. Pero hablando de Una eso, sorpresita. Hay que estar atentos con la libretita. Se las guardé toda la semana. ya se me acabó, ya no digo. Escribe Elsa Tamés, claro que sí. Su texto se llama De padre de los huérfanos a hermano de chacales y compañero de avestruces. Meditación sobre Elsa Tamés Luna, sí, su hermana Elsa Tamés, que era miembro del comité editorial de la revista Concilio. Lo fue varios años. Iba a las reuniones en Europa, a muchos lugares para discutir el contenido de la revista. Le tocó en esta etapa estar ahí. Si ve uno la lista de personas incorporadas, ella también. Entonces terminamos. La poesía es esa. Por eso Job es tan provocador para nosotros. Aunque no lo escuchemos como un poeta contemporáneo, no tenemos la obligación de conocer la poesía latinoamericana contemporánea. Pero no tenemos perdón si en esta vida dejamos de leer a César Rodríguez. Sí, No tenemos sí, perdón. ¿no? Es una broma, Sí. Es una broma. Nuestra hermana Edith hizo un esfuerzo el otro día por Sales del Destino, allá se compró su librito, una antología poética. ¿O es completa? No, es antología, ¿no? Hay ediciones sencillas, de hecho. Yo tuve la dicha, la bendición, la suerte de hacer una introducción a una edición de la poesía completa de César Rodríguez. Se publicó hace algunos años y después tuve la doble dicha de que ese libro lo escogió con la Culta y también lo publicó. Con la salvedad de que el nombre de un servidor no aparece ahí, sino con un seudónimo. Uy, para saber, se ponía. Sí, porque podía haber conflicto de interés para que
De por sí. Sí, sí, por supuesto. Y no. Yo sabía, esta edición la va a escoger Conajunta en algún momento para circular, aparte así como esta colección. Y dicho y hecho, Conajunta lo escoge, vuelve a sacarlo por su cuenta. Pero, uy, si no me hubiera salido ahí, Sí, sí, por trabajar en la serie. Sí, que escritor, ¿no? tuvo Entonces, visión. me previne y gracias a Dios le atendí. En lo popular, por ejemplo, Agustín Lara también se le decía al Sí, poeta. sí, Agustín Lara es un poeta regular de la última etapa del modernismo latinoamericano. Sobre todo esa canción del pavo real que se aburre en la tarde. Ay, sí. Y muchos más, pero ya es un modernismo pasado de moda. Agustín Lara se quedó con Rubén Darío y ya no supo más que hacer, Cada donde pero aún así le dio para hacer lo que hizo. Sí, se le llama así. Y para que se lleven este otro rato hablando de canciones. Carlos Monsiváis. Ah, también. Déjenme terminar. No me diga también hasta que escuche lo que le voy a decir. Ni se lo esperan. No se lo esperan. No me digas, ¿sí? Sí, claro. Carlos Monsiváis intervino en algunas canciones de Juan Gabriel para introducirle términos, algunas palabras sueltas que Juan Gabriel jamás hubiera utilizado. Jamás. Y Monsiváis, Juan Gabriel dijo a Monsiváis, ¿cómo ves esta? Sí. A ver, cántame. No, esta palabra de plano la quitas. ¿No? Mete esta. Eso, ¿eh? Sí, pero no sé, amigos, neta. Y modo que Juan Gabriel no le hacía caso. Claro. Y se mejoró unas 3 o 4 canciones. Se reunió a su bohemia. Que Juan Gabriel jamás hubiera usado. Jamás. Claro. Ahí está la mano de Monsiváis. Con algunos amigos. Luego les digo. ¿Qué tal? La quietud, la duda.